buenos días. Milton, amanecemos contentos, felices por lo que acabamos de ver, por esa gran noticia que le hemos dado al país de que el Mundial se juega en la cancha de Teleamazonas. Qatar 2022, viviremos esas emociones en esta pantalla. Será gratuito, será en señal abierta, será en HD, así que esto debe ser también una motivación para los ecuatorianos. Les llevamos el Mundial de Fútbol y claro, ahí está la selección ecuatoriana que hoy, justamente, hoy nos vamos a enterar cuáles son sus rivales en primera ronda. El sorteo empieza a las 11, va a durar exactamente 1 hora 6 minutos según la pauta que nos han enviado ya desde Doha, desde Qatar. Vamos a transmitir desde las 10:45, así que estén pendientes porque por esta señal, más tarde se va a enterar usted cuáles son los rivales de Ecuador. Vamos a ver con quién nos toca, ¿no? Emoción, a ver quiénes serán esos rivales que tendremos a partir de noviembre. Pero a lo largo de esta emisión... Que venga cualquiera. Esa es la actitud, que venga cualquiera, es verdad. Pero bueno, tendremos noticias, también personajes en el segmento de entrevistas. Va a estar esta mañana con nosotros Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, para hablar de cuáles serán sus retos y desafíos ahora que está frente a esa cartera de Estado. Y el nuevo ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, va a estar con nosotros. ¿Cuál es la política y cuál es el objetivo principal? ¿Por dónde va a empezar? Hay una guerra contra la delincuencia que ahora está a cargo del nuevo ministro del Interior. Y también nuestro compañero Roberto Omar Machado, periodista deportivo, para conversar precisamente de lo que se le viene para Ecuador ya ahora sí, cuando forma parte de este Mundial de Qatar 2022, empezando por lo que ocurrirá hoy, ese sorteo. Así es, son las 7 de la mañana con 4 minutos y vamos a empezar con la información. Empezamos, Milton, y lo hacemos comentando, ¿no? Un poco lo que tú ya decías, los desafíos que tiene el actual ministro del Interior, Patricio Carrillo. Uno de esos temas, evidentemente, la ola creciente de inseguridad, pero también un desafío en cuanto a lo que pasa en las cárceles. Así es, Guayaquil es una de las ciudades, de las 50 ciudades más violentas del mundo. A diario mueren en promedio 4 personas en manos del crimen organizado y cada 2 días y medio un menor se convierte en víctima del fuego cruzado. Esto sumado a las masacres carcelarias y al dominio del narco y microtráfico que convierte a la seguridad ciudadana en uno de los temas urgentes de este gobierno por tratar. El cadáver de un empresario flotando en un río cercano a la vía Salitre. Un asesinato al estilo sicariato a plena luz del día en el parqueadero de un concurrido centro comercial de Dauli. 4 decapitados encontrados en Durán, donde además en el Día del Amor y la Amistad, 2 cuerpos inertes colgaban de un puente. En una de las 50 ciudades más violentas del mundo, Guayaquil, que al día en promedio registra 4 muertes violentas y cada 2 días y medio el deceso de un menor de edad que es alcanzado por las balas, convirtiéndose en daño colateral. Con un taco de dinamita se pulverizó la cabeza de un joven de 21 años. Un lancha y con armas largas se perpetró una verdadera matanza. Y a balazos, cuando iba en su bicicleta comiéndose una salchipapa, se le arrebató la vida a un adolescente de 17 años. Y son apenas algunas de las escenas que en los escasos 3 meses que han transcurrido de este año han tenido que ver y vivir quienes habitan en la parte más peligrosa del país. Zona 8, que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán, donde se contabilizan ya 325 asesinatos. Y la subzona Guayas, que incluye a todos los demás cantones de la provincia y donde hasta el momento 102 muertes violentas se registran. Que esta ola de criminalidad sin precedentes es producto de la lucha entre bandas dedicadas al microtráfico, es lo que han dicho las autoridades al intentar explicar cómo es que se llegó a este nivel de inseguridad. Han identificado incluso a sus líderes. La mayoría recluidos en las cárceles del país, que es el segundo territorio más crudo de todo el Ecuador, donde también han salido imágenes espeluznantes, principalmente durante el 2021, el año más sangriento de la década, con 329 fallecidos allí dentro en masacres. Y han resaltado que en paralelo las capturas de droga también han tenido un incremento exponencial, llegando a contar 2 toneladas por semana. En lo que va de 2022, de hecho, se han decomisado en Ecuador unas 47 toneladas de droga y el año anterior la cifra récord de 210 toneladas. ¿Pero qué se ha hecho para evitar que la ola de criminalidad crezca todavía más? Por ahora solo conformar una comisión de pacificación que logró entrar a los pabellones de los penales, algo que no pudieron hacer los policías ni acompañados de los militares. Entregó un informe preliminar y colabora con la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI para llevar a cabo un censo penitenciario cuya fecha no se ha concretado, al igual que la cantidad de indultos anunciados. E
iniciar una intervención integral en Guayaquil con 1.100 policías adicionales asignados que nunca terminaron de llegar, con un presupuesto de $9 millones para adquirir patrulleros blindados y equipos de seguridad para los uniformados que, si bien fueron asignados por temas burocráticos, aún no están siendo utilizados pese a la urgente necesidad. Todo esto mientras los ciudadanos ya no se sienten seguros ni dentro de su hogar y mientras países como Estados Unidos y Canadá les dicen a sus habitantes que piensen bien antes de viajar a Ecuador por su alto nivel de peligrosidad. Isa María Heredia, 24 horas. Bien, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a conversar con el nuevo ministro del Interior, el general Patricio Carrillo. General, gracias por acompañarnos. Estamos revisando una encuesta última entregada por Click Report y el principal problema que tiene el Ecuador, según el 37.75% de la ciudadanía, es la delincuencia. Luego viene el desempleo, la crisis económica, pero por largo la delincuencia es la mayor preocupación que tenemos los ecuatorianos. Y usted viene a este ministerio que se ha creado para fortalecer la guerra contra el AMPA, ministro, pero tiene un montón de retos. Usted acaba de ver este reportaje, los índices, sobre todo en la zona 8 de Guayaquil, Durán, Morondón, son escalofriantes al iniciar este año. Así es, Milton. Buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos. El presidente me ha pedido justamente que me incorpore al gabinete, a su gabinete, en función de esta enorme sensibilidad que están viviendo los ecuatorianos, que estamos viviendo. En realidad yo también soy un ciudadano más, lo siento, lo vivo objetivamente, y sobre la base de eso hemos aceptado esta generosa invitación. El reto es complicado, en el mundo entero hay una convergencia de crisis que han derivado en estos problemas económicos y sociales de delincuencia y de violencia. Nosotros tenemos que adaptarnos porque las sociedades más resilientes hacen eso. Capacidad de adaptabilidad a nuevas políticas, especialmente políticas públicas que nos ayuden a salir hoy de esto. Reformas legales, ojalá se pueda sensibilizar también y acercarnos a la Asamblea Nacional para que logremos nosotros estos consensos necesarios. Aquí no puede haber disensos, aquí tiene que haber, a todos nos debe unir la misma necesidad de transformar algunas realidades. En temas de economía, hacer las inversiones necesarias para que las instituciones, que son instituciones fuertes como la Policía Nacional, puedan seguirse adaptando, pero también para que se integren otras, porque no es esta respuesta ni de las instituciones ni del gobierno, es una respuesta del Estado, y así tenemos que funcionar todas las instituciones del Estado. Tiene que haber un golpe de efecto para el inicio, no solo de su gestión, sino para el inicio de un nuevo ministerio más fortalecido. ¿Cuál va a ser este golpe de efecto? Tiene que haber una articulación y tiene que haber una coordinación para que en los tres tiempos, en el mediano, en el largo y en el corto plazo, por sobre todas las cosas, logremos al menos contener, pero evitar que esta tendencia creciente de violencia no continúe. Porque desde el año anterior a este año ha habido un crecimiento exponencial de la violencia traducida en homicidios, de la masificación de la delincuencia común, de la que asalta y roba, de la que vive en lo cotidiano el ser humano. Y esa sensibilidad el presidente me ha pedido que la trabajemos. Él está dispuesto a invertir $1.200 millones durante todo su periodo de gobierno para trabajar solamente en términos de seguridad. Y eso lo vamos a transformar nosotros en planes. Hay un plan ya que estamos nosotros haciéndole la última revisión para pasarlo y con las prioridades necesarias. Prioridades que pasan por entregar a los ciudadanos, no es a la policía, entregar a los ciudadanos mejores capacidades. La logística de la policía, la implementación, el equipamiento, la transferencia tecnológica también en las ciudades. Pero ahí es donde necesitamos articularnos con todos y por eso estoy diciendo yo que es una razón de Estado. Necesitamos que el legislativo, el sistema judicial, el sistema de rehabilitación social, los GATS que tienen un rol importante en la prevención, todos hagamos un esfuerzo y coordinemos articuladamente para salir adelante. Las cámaras de la producción, las organizaciones, los ciudadanos, la empresa privada de vigilancia, todos podemos tener un impacto positivo en favor de cambiar esta realidad que estamos viviendo. Ministro, buenos días. Sí, y seguramente esto habla de un gran acuerdo nacional, pero lo cierto es que hay un problema de inseguridad grave en el país, sobre todo en la zona 8. Y la pregunta, al ver que ahora hay este ministerio independiente que se hace la gente seguramente es, pero ¿cuál va a ser la estrategia y cuál es el plazo impuesto para ver resultados? Porque todo lo que usted acaba de mencionar tomará un tiempo. Son procesos que se van dando, no es de la noche a la mañana, pero ya lo que el ciudadano, al menos en esta zona, quiere sentir es seguridad, ver ese cambio. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí sí directa, quizás en el corto plazo?
Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Un saludo a Guayaquil. Hoy voy a estar en Guayaquil, hoy vamos a trabajar en Guayaquil. Sí, hay muchas cosas que las vamos a implementar. Ustedes saben que la Policía Nacional tiene muchas capacidades instaladas. En Guayaquil ya se ha hecho un desplazamiento importante de policías preventivos, de policías del eje investigativo por sobre todas las cosas y del eje de investigación. Han hecho un cambio a la ecuación de trabajo. Ahora la inteligencia es lo que está predominando. Ustedes han visto solo en esta semana 2 grandes operativos. El día de hoy con 20 detenidos en el Cantón Durán. Ayer también hubo un importante trabajo. A veces se piensa que estamos enfocados únicamente en los decomisos de drogas, porque también esos temas de la economía ilegal, de la economía criminal que da poder y que ese poder a los criminales a través de la fuerza es lo que nos está intimidando y amenazando, no se está trabajando, pero sí son temas que se están trabajando. La inteligencia, los procesos de inteligencia criminal y de investigación criminal llevan su tiempo para desarticular organizaciones y todo esto irá disuadiendo por sobre todas las cosas. También se está haciendo un trabajo fuerte en las cárceles. Desde noviembre acá no ha habido, y eso hay que reconocerlo, no ha habido incidentes mayores. Ojalá continuemos así. Se están tomando muchas cosas. A finales de este mes nosotros pensamos ya inaugurar la escuela penitenciaria porque es dar capacidades a esa institucionalidad y empezar a formar los primeros guías penitenciarios y empezar a hacer una transición para que la policía también cumpla más en la calle como tiene que ser y una institución fortalecida en el SNAI empiece a hacer su tarea de contención al interior de los centros penitenciarios. Estamos trabajando también con migración para fortalecer el control migratorio y en la articulación. Miren, hay instituciones a las que yo también creo que hay que pedirles que eleven su desempeño. Por ejemplo, los anonimatos. ¿Cuáles son los medios que utilizan los delincuentes como para llegar a cometer el acto y salir? Los vehículos, las motocicletas, pero todavía tenemos una gran cantidad de vehículos que circulan sin placas, porque las instituciones municipales o la misma institución nacional no está en capacidad de entregar las placas físicas. Eso queremos también coordinar con todos para poder solventar esos problemas que parecerían menores y pequeños, pero que son los que están sirviendo. Las motivaciones es otro, porque al parecer es una guerra entre bandas, sí, pero esas venganzas tienen una motivación que está básicamente en la economía de estas organizaciones criminales, pero nos fijamos en el impacto final, que son los muertos, y nos dedicamos como sociedad a contar muertos, pero no estamos afectando a quienes se están beneficiando de estos mercados ilegales como el narcotráfico, como el contrabando, que son los mecanismos. ¿Y qué se requiere para eso? ¿Qué se requiere para eso, general? Porque usted citaba aquí los operativos que ha hecho la policía los 2 últimos días, y es verdad, sí, es un acierto, pero ese Cerro Las Cabras ha sido intervenido ya 7 veces. Entonces es un trabajo cada cierto tiempo que lo vemos, pero que va en el camino pues dejando la misma cantidad de violencia al final del día. Usted tiene razón y fíjese, por la institución no falta. Estamos en el 7º operativo en el Cerro Las Cabras en Durán, pero las oportunidades siguen ahí porque los municipios juegan un rol importante en el trabajo de prevención situacional y en eso también estamos trabajando. Yo quiero hacer un acercamiento, una invitación a la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Visitaré a los alcaldes de todas las ciudades en el país y ponernos de acuerdo en varias cosas que son fundamentales para poder sacar adelante y poder atender la demanda de los ciudadanos de seguridad. Por ejemplo, ¿en qué con los municipios? Por ejemplo, necesitamos tener con los municipios transferencia tecnológica, cámaras de videovigilancia, botones de seguridad que les den a los ciudadanos. Necesitamos espacio público, iluminación, así es, control con el resto de la institucionalidad, un observatorio mínimo que podamos contar con la academia. La academia también tiene un rol fundamental para estudiar fenomenológicamente qué es lo que está pasando y poder construir política pública y reforma. 2 puntos importantes, academia, GATS, ciudadanía, pero falta una pata importantísima que usted cuando fue comandante general de policía siempre la cuestionaba, la justicia. El sistema... Los ladrones entran por la puerta principal a la cárcel y salen por la trasera gracias a jueces. Mire, el sistema de justicia, yo creo que también tenemos que hacer un trabajo coordinado. Yo visitaré al presidente de la Corte Nacional. Hay muchas cosas que tenemos que trabajarlas. Construir evidencia ahora con este tema de pseudo leyes inclusive que existen y que muchos... abogados, muchos de la defensa técnica hace uso de estos vacíos que a veces existen, son los que permiten que no lleguemos a impunidad. Ustedes han visto que la mayoría de personas que pierden la vida, etiquetadamente también se dice tuvieron antecedentes, sí, pero yo creo que no llegaron a tener antecedentes. Lo que llegaron es
a tener detenciones anteriores, pero nunca cumplieron una sanción, nunca llegaron en la Administración de Justicia a tener una condena. Y entonces ahí es donde se genera impunidad. Claro, lo que pasa es que están presos, hay presos que no deben estar y hay delincuentes que deben estar. Hay que ser disruptivos totalmente contra la impunidad y ese es un tema fundamental que lo vamos a trabajar. Pero lo tenemos que trabajar con política pública. Ojalá lo pudiéramos trabajar con reforma y esa es la invitación que yo hago también a la Asamblea. Porque si la reforma nos va a dar una mayor agilidad. Pero mientras tanto tenemos que trabajar únicamente con política pública. Ojalá le escuchen. Liz tiene una pregunta. Sí, quería regresar al punto que usted decía, apoyarse con los GATS, ¿no? Y le hablo del caso de acá de Guayaquil, que es una ciudad que tiene mayor índice de violencia. Acá hay el centro de cámaras, las del municipio, la alcaldesa decía el otro día, bueno, quiero ver respuestas porque les hemos dotado de vehículos, de tecnología, pagamos el combustible muchas veces para el patrullaje de la policía, pero el resultado no se da. Se ofrecieron 9 millones de dólares, que dijeron ya se transfirieron del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Gobierno. Pero ese proceso, ese debido proceso, tarda. Y al final del día ese dinero no termina de llegar para poderlo invertir en recursos. Usted hablaba de que hay 1.200 millones para todo este año de gobierno, pero ¿va a contar cuándo con esos recursos? ¿Cuándo comenzaremos ya a ver la adquisición de los implementos que se necesitan? General, ¿qué le han dicho usted ahora que tiene ya 2 días frente al Ministerio? Y solamente le complemento lo que dice Liz, general, porque con esos 9 millones, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo 100 carros de policía, 100 patrulleros, 180 motos y 2 blindados para la zona 8. Está el proyecto, efectivamente está el proyecto. Estas burocracias y estos temas de la contratación pública son complicados a veces. Los proveedores tampoco los tenemos aquí, los vehículos especializados no se los encuentra muy fácilmente, pero estamos haciendo todas las acciones necesarias para que este proceso fluya. Efectivamente, Liz, yo creo que el pedido de la alcaldesa es real, pero la responsabilidad es de todos. La responsabilidad en este tema es absolutamente de todos. Insisto, esta no es una respuesta que se le puede pedir a los ciudadanos, esta no es una respuesta únicamente de las instituciones, esta es una respuesta y una razón de Estado ahora. Es la primera demanda ciudadana y hay que trabajarla y en ese sentido yo me encontraré y por eso he aceptado este reto complejo y difícil que me planteó el presidente. Liz. Sí, ¿Tiene algo más? Sí, quería preguntarle también si usted va a continuar, ministro, con el proceso que inició la ex ministra Alexandra Vela para lograr la amnistía también para los policías que estuvieron inmersos en los hechos de octubre del 2019. ¿Usted va a continuar con esa gestión? Mire, yo venía trabajando, no en esta condición de ministro, con el servicio pasivo de la Policía Nacional para nosotros presentar también un pedido de amnistía para los 53,000 policías, porque en términos generales lo que necesitamos es una reconciliación, lo que necesitamos es que no generemos más conflictos. Los hechos, la respuesta que dio la policía en octubre fue una respuesta pegada a la legalidad, absolutamente en un estado de excepción, en un estado de crisis, en un estado de suma alteración social y los daños colaterales que pudieron existir no puede ser responsabilidad individual de los policías. Entonces, hacemos el pedido. Yo sé que las organizaciones de policías en servicio pasivo están adelantando un documento para presentar en la Asamblea Nacional un pedido de amnistía para los 53,000 policías, pero paralelamente, claro, la ministra anterior, la ministra de Gobierno, presentó a la Corte Constitucional un pedido de inconstitucionalidad. No sé, las organizaciones de policías si continuarán. Yo tengo esto que consultarlo con el presidente de la República, pero si en lo personal yo puedo decirlo y lo voy a decir, yo creo que debe ser amnistía para todo octubre, no puede ser amnistía dirigida solamente para uno. O sea, que hay que olvidar los hechos, reconciliarnos y empezar a trabajar por un Ecuador de paz, por un Ecuador diferente, donde dé prosperidad a todos los ciudadanos. Bueno, ministro, mucha suerte en este trabajo, que es absolutamente delicado. Usted tiene experiencia de haber sido comandante general, sí, en la época de octubre y también en la época de la más duro de la pandemia. Así es. Bueno, suerte. Gracias. Y el llamado a la Asamblea, ojalá le escuchen. Gracias. La invitación a todos los ciudadanos. Y la ley de uso progresivo de la fuerza está ahí. La ley de uso progresivo de la fuerza en realidad está ahí. Pero la policía tiene la capacitación necesaria y sabe lo que tiene que hacer. La ley simplemente va a reforzar los procedimientos, pero nosotros nos preocupamos mucho más de educar al policía para que cumpla y sea un respetuoso. De la mañana, las diferencias, las pugnas al interior de la Asamblea no cesan. Milton, ayer hubo una reunión entre la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, con los jefes de bancada, los representantes del CAL, pero no se llegó a ningún acuerdo. Trascendió en la tarde que Guadalupe Llori estaba lista para renunciar a la presidencia de la Asamblea. Luego, mediante su cuenta de Twitter, Llori dijo que no va a renunciar. Y aquí hay un tema, porque
mientras el gobierno se empieza, o por lo menos empieza a dar muestras de que quiere dialogar con la Asamblea, pese a que el presidente dijo que va a gobernar sin Asamblea, después dijo que ya ahora sí va a conversar. En la Asamblea ahora el relajo es interno. Están enfilando contra Guadalupe Llori y parece que tarde o temprano se va a crear esta comisión evaluadora. Y de hecho ya anticiparon desde algunas bancadas comunes y Partido Social Cristiano que en la reunión de ayer en la que mantuvieron, donde no se llegó a ningún acuerdo, más bien se dijo que la sesión prevista para hoy, si se trataría ese tema, ellos dicen que la presidenta Guadalupe Llori advirtió que sería pues la sesión suspendida, anticipan entonces que podría ser una sesión accidentada. Veamos el siguiente reportaje. Un escenario similar a este se podría registrar este viernes en la sesión del Pleno 766, en la que se debería tratar en primer debate el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. Pese a que la tarde de este jueves la presidenta Guadalupe Llori mantuvo una reunión reservada con los miembros del CAL y los jefes de las 5 bancadas para evitar que esto vuelva a ocurrir, no lograron llegar a ningún acuerdo que desentrampe la situación. Lamento informar que en la sesión de mañana, convocada para las 12 del mediodía, se volverá a violentar el procedimiento legislativo. Nos acaban de decir, no se daría paso a la apelación a la presidencia, quise yo. Recibimos la amenaza ya flagrante de la presidenta de decir que va a suspender la sesión si nosotros tratamos de hacer que se respete el procedimiento parlamentario. Quienes critican la actuación de Llori creen que esto no puede seguir trabando el trabajo legislativo y que ella debe ceder, pero desde el oficialismo la respaldan. Aquí no es el proceso de una sola persona. Son los errores reiterados de las bancadas legislativas. Es fácil decir, el problema es la presidenta, y cuando se convoca a pleno no asisten. Es fácil decir muchas cosas, pero aquí no es un tema de señalar, un tema de que nos sentemos a establecer un diálogo para salir adelante. En la reunión también abordaron la conformación de la comisión evaluadora de Llori y el CAL, pero allí tampoco se encontró puntos medios. Lanzó una fecha tentativa para el viernes de la próxima semana, lo cual nos parece a nosotros no solo algo erróneo, sino un insulto también con la urgencia que requiere este momento la Asamblea Nacional de tratar un tema que va sin duda a liberar la tensión y además a dar el primer paso para la solución definitiva ya en la Asamblea. Nosotros que somos parte de un gobierno democrático no nos vamos a prestar para ello. Desde el oficialismo recalcan que esta es solo una de las muchas reuniones que deberán haber para encontrar una salida a la crisis. Por lo pronto, lo único que descartan es una posible renuncia de Llori a la presidencia del Legislativo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Bueno, y ya la canceló, ya no hay reunión. A las 10:55 de la noche, la Secretaría General de la Asamblea Nacional hizo circular el documento de la decisión de Guadalupe Llori. Por disposición de la señora abogada Guadalupe Llori Abarca, presidente de la Asamblea Nacional, se cumple con informarles que la convocatoria de la continuación de la sesión 766, convocada el día viernes 1 de abril a las 12, ha sido cancelada. Hay que ver qué cola trae esa decisión, que ya como lo mencionaba, pues sí, lo habían anticipado algunas bancadas, que ella decidiría eso para evitar que se trate quizás el tema de la conformación que evaluaría el CAL y que evaluaría su gestión. Bueno, y el presidente Lasso ayer cumplió funciones de su cargo en Manabí, hizo algunas cosas y también habló de la Asamblea Nacional. Sí, nuevamente reiteró este discurso de que buscarán la forma como gobierno de llevar a cabo los planes que tienen sin tener que transitar por la Asamblea, pero al mismo tiempo dijo que están abiertos al diálogo. Así es, escuchamos al presidente Lasso. No importa que no nos aprueben leyes importantes para generar empleo. Veremos la forma de transitar por ese camino vía decretos, vía reglamentos, siempre enmarcado en la Constitución y la ley, pero buscando la solución de los problemas de los ecuatorianos. El día de ayer tomé una decisión importante: dividir el Ministerio de Gobierno en dos. El del Interior, que se encargará de la seguridad, a cargo del general Patricio Carrillo, y el de Gobierno a cargo de Francisco Jiménez, un joven político ecuatoriano que demostrará su capacidad como ministro de Gobierno. Justamente está con nosotros ya Francisco Jiménez, el nuevo ministro de Gobierno. A ver por dónde va a empezar. Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Ministro, bueno, desde la Asamblea han visto con buenos ojos que usted sea nombrado ministro de Gobierno, ven la posibilidad de un diálogo, de restablecer relaciones,
Pero ¿qué tan factible es eso cuando ayer, por ejemplo, en Manabí, el mismo presidente Lasso contradictoriamente señalaba por un lado que el camino queda abierto al diálogo, pero también que están viendo la manera de transitar con reglamentos, con decretos, sin necesitar de la Asamblea? ¿Hacia dónde entonces va el camino con usted al frente de la cartera de gobierno? Buenos días. ¿Cómo está, Liz? Buenos días. Efectivamente, nosotros no vamos a dejar de insistir en el diálogo. Yo creo que el gobierno del encuentro apuesta de forma decidida a la conversación con los diferentes sectores sociales, con las diferentes organizaciones políticas, pero está claro que también la Constitución nos da una serie de potestades en términos institucionales y constitucionales para avanzar justamente vía decretos, vía reglamentos, inclusive con la posibilidad de una consulta popular, porque nosotros necesitamos dar respuestas. Tenemos problemas en el país que son importantes, tenemos que actuar con claridad y con eficiencia, pero estamos claros que tenemos que también ser muy respetuosos de los poderes instituidos, en particular de la Asamblea Nacional. Y por eso es que vamos a insistir en el diálogo claro, frontal, transparente, con las cartas sobre la mesa, pero, por supuesto, tenemos que buscar la manera también de avanzar a través de estos otros mecanismos. Y claro, ahí la pregunta es hasta dónde llegar a ser flexibles, hasta dónde podrían llegarse a establecer acuerdos, ¿no?, con quienes durante estos 10 primeros meses han sido una oposición férrea y un bloqueo constante en la Asamblea. Y más aún cuando vemos lo que está ocurriendo ahora en la Asamblea, está más polarizada, más enfrentada, donde las pugnas son el pan de cada día. Es un diálogo con límites. Yo creo que esa podría ser la definición. Y los límites vienen dados por el mandato que recibimos en las urnas de la ciudadanía en abril pasado. Nada de impunidad, nada de corrupción, nada de cuestiones debajo de la mesa, y nos unimos para combatir los problemas de pobreza, los problemas de inseguridad, los problemas sanitarios que tiene el Ecuador, los problemas de infraestructura, los problemas de empleo, porque aquí lo que está claro es que tenemos que combatir ese índice terrible que dice que solamente 3 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado en el Ecuador. Tienen que ser mucho más, y para eso necesitamos inversión, y para eso necesitamos emprendimientos, para eso necesitamos trabajos. Nosotros tenemos muy claro cuáles son los parámetros de ese diálogo y tenemos claro también cuáles son las líneas rojas. El construir la confianza va a ser un punto importante después de lo que el presidente dijo la semana pasada. Fue contra uno de los líderes de la izquierda democrática, contra 5 de Pachacutic, en fin, contra 2 partidos con los cuales votaba normalmente, o a veces, o en su mayoría de veces, el gobierno. Les queda UNES. ¿Se van con UNES? Nosotros tenemos que conversar con todas las bancadas. ¿Pero están conversando con UNES de manera más seria? No, nosotros estamos conversando con las 5 bancadas, las 4 bancadas, porque nosotros somos la 5ª, de forma integrada. Ayer hubo una reunión, una primera reunión después de todo lo que había sucedido durante los últimos 15 días. Creo que hay algunas cosas ahí, de acuerdo a lo que me comentó nuestro jefe de bancada, interesantes que se dijeron. No parece que ha habido todavía ningún acuerdo, pero es un comienzo. Estamos en una nueva etapa y hay un parámetro que está claro por parte nuestra. Queremos conversar todas las bancadas en conjunto, porque esto no se trata de una o de otra, ni tampoco se trata solamente de la presidenta. Se trata de un problema de institucionalidad que tiene la Asamblea, y eso tiene que ser abordado en conjunto y las soluciones adoptadas en conjunto. O sea, acuerdos con todos. Acuerdos con todos. Porque el parámetro de nuestros acuerdos no es sentarnos con uno o con otro. El parámetro de nuestros acuerdos es que pasen las reformas que el país necesita para solucionar sus problemas. ¿Usted va a pasar en la Asamblea más que en su despacho del Ministerio de Gobierno? No, mi trabajo es en el Ministerio de Gobierno. Sí, y mi labor, para sin duda tengo que tener un vínculo con la Asamblea, pero no solamente con la Asamblea. Tiene que haber una proactividad. El presidente ya le enfoca al Ministerio con este nuevo rol de gestión política, le quita el tema de la policía. Entonces, si es que su trabajo no es buscar acuerdos, ¿qué más es? Nuestro trabajo es asegurar la estabilidad política del país, y eso tiene diferentes aristas. Sin duda un rol con la Asamblea, pero también un rol con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, con los pueblos, los diferentes pueblos y nacionalidades que existen en el país. Entonces, nuestro tablero tiene que ver con un ámbito que se desarrolla mucho más importante que el escenario de la Asamblea. Pero está claro que la Asamblea también es un escenario que tiene que ser estabilizado, porque, ojo, para nosotros lo más importante es la estabilidad política. El método es el diálogo y los límites están dados por el mandato que recibimos en las urnas. Ahora, ministro, pero lograr esa estabilidad política de la que usted habla podría ser también encaminar su trabajo ahora, concentrarlo en ir hacia una consulta popular de la que el presidente también ha hablado en el último tiempo, poniéndolo como una opción para poder dar viabilidad a sus planes de gobierno, sobre todo en materia económica. Sí, la consulta popular es efectivamente una opción.
Si me lo pregunta, creo que son 3 ejes fundamentales. El primer es el que tiene que ver con la estabilidad política del país y sobre todo institucional, que podría suponer reformas dentro de la misma Asamblea, con una Cámara Alta, con una Cámara Baja. Sin duda el rol del Consejo de Participación Ciudadana es algo importante también que tiene que formar parte de ese rubro de estabilidad política. El otro eje importantísimo es el que tiene que ver con el empleo. Necesitamos mejorar los índices del empleo en el país. No puede ser que 7 de cada 10 personas no tengan un empleo adecuado en el Ecuador y que en muchos lugares de nuestro país solamente se pueda hacer una de 3 comidas. Eso tiene que cambiar. Por lo tanto, debe haber también en la consulta popular algunas definiciones respecto de cómo vamos a atraer esas inversiones. Y el tercer eje de la consulta popular sería el tema de seguridad. Estamos trabajando muy duro en replantear las condiciones de seguridad que existen en el país, porque aquel ciudadano que sale a la calle no puede ir a comprar una cola a la tienda con el temor de que lo maten. Eso tiene que cambiar y nosotros vamos a buscar la manera de, a través de la consulta popular, generar estos cambios normativos y también en planes de ejecución que nos permitan generar muchos mejores índices en materia de seguridad. Por esa consulta popular dejaría de lado la figura de la muerte cruzada, que el presidente la ha descartado al menos por ahora, y daría paso sí a reconocer que hay temas que se necesitan de la ciudadanía porque no pasan por la Asamblea, así abriendo quizás esa brecha, ¿no? Y hay muchos se preguntan, cuando fue la época de campaña, cuando iban juntos con el Partido Social Cristiano en aquella época, decían que el plan de gobierno, en su mayoría, todo lo que estaba contenido ahí no necesitaba quizás pasar por la Asamblea, un 20% sí, un 80% no. Y ahora el problema es que están entrampados con el legislativo. Estamos entrampados, pero queremos desentramparlo. Yo creo que hacer política en nuestro país nunca es sencillo. Somos un país que todavía está en la búsqueda de su propio contrato social. Necesitamos mejorar la forma de procesar nuestros disensos. Sin duda que llevar a cabo acuerdos, yo lo viví durante 10 meses en la Asamblea, llevar a cabo acuerdos es un proceso complejo, pero no es imposible, porque en algunas cosas sí lo logramos. Las diferentes bancadas tienen su opinión sobre cómo son las cosas, nosotros también, pero está gobernando el gobierno del encuentro. Y los políticos tenemos la obligación de dar resultados, porque para eso recibimos un mandato en las urnas. Y esa debe ser la prioridad que guíe nuestro eje de acción. Yo creo que a estas alturas, a mí me parece que las diferentes bancadas también han comprendido esa necesidad y yo sí soy optimista de que en las próximas semanas podamos llegar, o en los próximos días, podamos llegar a un buen acuerdo. Empezando por tratar de restablecer esa relación con quienes han sido el apoyo permanente quizás con la izquierda democrática, o ya por ahí no hay reconciliación. Pachacutic, por ejemplo, fue una de las bancadas que no mostró ese positivismo al momento de que usted ha sido designado, más bien ahora parece tener mayores acuerdos con UNES y Partido Social Cristiano. Nuestra metodología va a ser conversar con los 4 en conjunto, eso es lo que hemos definido. No queremos conversar con nadie por separado, queremos conversar con los 4 en conjunto. ¿Por qué? Porque el problema no es de una sola persona o de una sola bancada. Por ejemplo, el problema es de institucionalidad. Van a llegar al punto, ministro, de los juicios políticos. Y usted sabe que estuvo ahí hasta anteayer. ¿Sí? Lo que busca UNES y lo que buscan otros es llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Esa es una línea roja. Línea roja, Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no tenemos por qué afectar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no estamos de acuerdo y lo hemos dicho enfáticamente varias veces. Está hablando como ministro ya. Sí, así es. Estoy hablando como ministro. Otro tema, línea roja, la estabilidad de Guadalupe Llori. La estabilidad de Guadalupe Llori tiene que ser vista en el contexto de la estabilidad de la Asamblea. Nosotros lo que opinamos en este criterio es que las autoridades deberían seguir y deberían mantenerse y deberían cumplir su mandato, porque alguien se lo elige para cumplir su mandato, salvo circunstancias excepcionales. Pero no puede ser que por inestabilidad política o porque las bancadas no se ponen de acuerdo, una u otra autoridad tengan que salir. Así que en principio nuestra posición, salvo que el asunto sea absolutamente inviable, nuestra posición es que las autoridades se mantengan y continúen. Ahora, entonces, ahí hay 2 líneas rojas. Luego, la otra gestión que tiene que hacer es allanar el camino a ver si la ley laboral puede llegar. Aunque el presidente ya dijo, como están las cosas, es imposible. Pero si no hay ley laboral, no hay recuperación de empleo, ¿y quién aprueba la ley laboral? No se puede meter por decreto. Claro, no todo se puede hacer al mismo tiempo y no todo se puede meter por decreto, es verdad. Creo que lo primero tiene que ser garantizar condiciones, en materia económica me refiero, garantizar condiciones de una inversión más sana dentro del país y sobre todo que genere estos emprendimientos. Y sin duda que tenemos también en carpeta la agenda laboral, pero hoy por hoy
es un poco complicado porque el escenario a su vez está complicado. Debemos estabilizar ese escenario, impulsar las reformas en materia económica que el país necesita y luego abordar el tema de la reforma laboral. Ministro, ¿quiénes son sus subsecretarios o viceministros? ¿Cambió ya? ¿Sigue Homero Castañer? Sigue Homero Manuel Castañer. Fuertes renunció. Así es, las dos cosas son exactas. Sigue Homero Castañer, el subsecretario Juan Manuel Fuertes decidió poner su renuncia, la cual hemos aceptado, y estamos en proceso justamente de conformación del equipo. A mí personalmente me gusta trabajar con equipos multidisciplinarios. Creo que el trabajo del ministerio es un trabajo muy importante para la vida institucional y política del país y por lo tanto tiene que haber líderes en los diferentes espacios. Y vea, yo le digo algo, yo creo que el éxito del ministerio es el éxito del presidente y el éxito del presidente es el éxito del país. Y yo estoy aquí para garantizar que esos puentes se construyan y que logremos llegar a esos objetivos planteados por el señor presidente. Construir los puentes después de tanta dinamita está difícil. Bueno, los puentes a veces se afectan y a veces se reconstruyen. La historia de la humanidad es la historia de salir adelante sobre sus propias contradicciones. Nosotros somos un país que todavía está buscando generar condiciones para tener un contrato social eficiente. Mi labor, en lo que a mí respecta y en lo que al Ministerio de Gobierno respecta, es facilitar las circunstancias para que eso se pueda dar. Una última pregunta antes de despedirnos. ¿Se fue la democracia popular del gobierno? Vea, yo no soy muy amigo de poner carteles a las cosas. Yo creo que el presidente es el líder de este proyecto, es quien ha venido impulsándolo desde hace más de 12 años. Creo que nosotros, como funcionarios de él, como secretarios de Estado, debemos facilitar los elementos de diagnóstico para que se tomen las mejores decisiones y me parece que estamos para trabajar en un equipo que tiene muy claros cuáles son los objetivos. Y que estén con un rótulo o con otro, finalmente todos terminamos confluyendo al mismo objetivo. Queremos una nueva forma de hacer política, consideramos que podemos vivir en paz, con empleo digno, con claridad, con transparencia y sobre todo, cuando se producen hechos de corrupción, saber que tenemos que actuar con toda la contundencia del caso. Un par de horas más vamos a transmitir el sorteo del Mundial, esa es la primera noticia. Y luego somos del canal del Mundial. Roberto Mar Machado está con nosotros para hablar de ese tema. Hola, Roberto. Hola, Milton, un saludo cordial para todos los televidentes. Sí, empecemos por lo que fue una gran noticia, una repercusión y que la gente está muy complacida, Milton, con el anuncio que ayer en 24 horas se hizo de que Teleamazonas va a transmitir el Mundial en señal abierta, que todo el país, 17 millones de ecuatorianos, tendrán la ocasión de ver en vivo y en directo al equipo de todos, a la selección nacional. Creo que ha sido una gran noticia, todo el mundo comenta y se muestra muy positivo de esta noticia que dio Teleamazonas. Bueno, del 18 de noviembre al... El 21 de noviembre al 18 de diciembre, sí señor. Ese es el Mundial en este año con una fecha especial. Vamos a transmitir los partidos, vamos a estar ahí, en señal abierta, HD, gratis, para que la gente disfrute de esta alegría que es no solamente la fiesta del Mundial, sino que Ecuador esté ahí. Yo te digo, Milton, incluso en varios partidos de las eliminatorias, ¿cuál ha sido el clamor de la gente? Queremos ver en señal abierta, porque no todos tenemos acceso para mirar algo que es de interés del equipo de todos, la selección nacional, y bueno, Teleamazonas ha hecho un esfuerzo enorme para dar esa posibilidad para que todos los ecuatorianos podamos disfrutar de lo que es la presencia de Ecuador en la Copa del Mundo, alentando desde lejos y esperando que la selección cumpla un gran papel. Claro que para aquello tenemos que ir viendo quiénes son nuestros rivales para esta cita mundial. Liz, a ver si es que tiene una polla de quiénes van a ser nuestros rivales. Yo te dije una, yo imaginé que vamos a jugar con España, que vamos a jugar con Dinamarca y que vamos a jugar con Japón. No sé qué dice Liz. Bueno, primero, hola Roberto Mar. Me lo pones complicado porque, bueno, son 4 bombos, ¿verdad? Roberto Mar, no jugaríamos con nadie que esté en nuestro grupo, que es el cuarto, pero ¿a quiénes sí pudiéramos enfrentar? Ya Milton ha señalado algunos. ¿Quiénes crees tú que pudieran ser quizás esos rivales que tendremos? Sí, la verdad, Liz, un abrazo a la distancia. El sorteo es un sorteo, ¿no? Se ha hablado mucho en varias ocasiones de que hay las bolitas frías, las bolitas calientes, pero yo no creo en aquello. Llegar a una cita mundialista, estar entre las 32 selecciones mejores del mundo, implica tener una preparación. De hecho, es un mérito haber llegado a esa cita. Y los rivales que vengan
siempre serán difíciles, se llamen como se llamen. Ahora, lo que sí establece el sorteo es que en la fase de grupos, por ejemplo, no podemos enfrentarnos a equipos de la misma confederación. En ese aspecto, en el bolicero o en el bombo 1 están Argentina y Brasil, que no podrán ser nuestros rivales. Quedan 6 más. O sea, si salen en el sorteo, los tienen que devolver. Los tienen que cambiar, los tienen que cambiar. Esto aplica para la CONMEBOL, para la CONCACAF, para África y también para Asia, ¿sí? Solo se pueden repetir equipos europeos. De hecho, como son 13 selecciones, irán 2 en 5 grupos. Esto está determinado. Y lo demás siempre ha sido difícil, siempre hemos tenido en las citas mundialistas, en las 3 anteriores en que Ecuador ha estado, un campeón del mundo, una selección europea y una de la CONCACAF. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no ahora ensayar? Me gustaría ver un africano, tener una selección africana como rival. Bueno, sí, no, la verdad es que aquí lo importante es cómo esté nuestra selección para enfrentar a cualquiera de esos rivales, yo creo, Roberto Mar. Y quiero hacerte una pregunta que justo nos están escribiendo por Twitter ante la noticia maravillosa de que veremos todos los partidos aquí en la pantalla de Teleamazonas. Hay mucha gente que ha comenzado a preguntar si serán todos los partidos, cuántos en directo, son 64 partidos. Tú puedes responderles esa inquietud. Bueno, eso lo iremos comunicando en su debida oportunidad, pero lo que sí te puedo decir, Liz, están los 3 partidos de la selección ecuatoriana en principio. Si la selección accede, como todos esperamos, a octavos de final, pues también lo verán en la cancha de Teleamazonas. La inauguración, el primer partido que juegue el anfitrión Qatar y, por supuesto, la final de la Copa del Mundo. Es decir, lo más importante de esta cita mundialista en Qatar está en la cancha de Teleamazonas, porque vuelve aquel eslogan nuestro, ¿no? De menos palabras, más fútbol en la cancha de Teleamazonas. Ahora, sí, algunos partidos sobre el tema del vivo o diferido. Hay una fecha, la tercera de la primera fase, que se juega todo al mismo tiempo. Entonces, efectivamente. Ahí no se pueden pasar todos en vivo. Claro, porque es en horario unificado. Unificado. Sí. Te iba a preguntar, africano, no sé si tenemos la imagen del bombo 4. Vamos a ver, porque hay 2 africanos, si no me equivoco, que no podemos. Ahí está, es Camerún y es Ghana, 2 africanos. Exacto. Pero sí está Senegal en otro bombo y Senegal nos podría tocar. Claro, en el bombo 3 está Senegal y está Marruecos. O sea, podríamos enfrentarnos con y Túnez. Túnez, 3 sí, señor, africanos. tenemos 3 opciones, Senegal, Túnez y Marruecos como alternativas de equipos africanos que podrían ser rivales. Ahora, una cadena internacional hizo un sorteo ayer, una simulación de sorteo, y nos salió Países Bajos, España y Senegal. Imagínate, también nos podría tocar Qatar y podríamos incluso ser el partido inaugural, ¿no? Hay mucha gente que afirma que Qatar va a ser el cabeza de serie y Ecuador va a estar en ese grupo. Ahora, hay que determinar también si sales uno es Qatar, 2, 3 y 4 se va a sortear. Y de pronto, ¿quién quita que si salimos sorteos en ese grupo, el primer partido, que a propósito será a las 5 de la mañana, el 21 de noviembre, sea Qatar-Ecuador. ¿Y tú cómo lo ves ser el partido inaugural contra el anfitrión? Me gusta. Para Qatar es su primera experiencia mundialista. Además, llega como anfitrión, ha tenido un crecimiento enorme, se ha preparado durante mucho tiempo para esta cita. El anfitrión es el anfitrión. Pero me gustaría, realmente me gustaría allí y tener un debut. ¿Por qué no? Va a ser difícil. Todo es... En los mundiales el primer partido es determinante para ver hasta dónde puede llegar la selección. Recuerda tú, en Corea, Japón, perdimos con Italia y se complicó las cosas. En Alemania le ganamos a Polonia y luego a Costa Rica y ya estuvimos en octavos de final. Al tercer partido llegamos clasificados. Entonces... sí, depende mucho también qué rival vas a enfrentar en ese primer partido en el sorteo. Y claro, bueno, Qatar anfitrión, ¿no? Está ahí en su lugar y Ecuador al inaugurarse vamos también con una selección donde se le ha apostado mucho a estos jóvenes que estarán por primera vez en un mundial. ¿Cómo también quizás, Roberto Mar, eso puede incidir si es que somos los primeros, los de la apertura de este Qatar 2022? Y se lo han ganado a fuerza de pulso, con sobra de merecimientos. Es un equipo joven y muy rápido, lo cual puede ser una ventaja para el equipo ecuatoriano. Muchos de ellos jugaron el Mundial Juvenil. Claro que hay una gran diferencia jugar un Mundial de mayores, pero creo que Gustavo Alfaro
ha logrado reunir un grupo de jugadores importantes, una combinación, una mezcla de experiencia y juventud, y es un equipo que nos alienta a que pueda ser una gran Copa del Mundo en Qatar. Ojalá que esto se haga realidad y el fútbol ecuatoriano, que ha crecido a nivel de divisiones menores, ya hemos sido terceros en el mundo en un campeonato juvenil, campeones con Independiente en la Copa Libertadores, nuestros jugadores cada vez más jóvenes se van fuera del país, ya nos regresan a ver, Liz, qué ha hecho el fútbol ecuatoriano, en qué ha cambiado. Es el momento, es la mejor vitrina y escaparate para mostrar y ratificar esos progresos que ha tenido el fútbol ecuatoriano. Pero ¿y en qué deberían concentrarse, crees tú, en estos 7 meses que restan hasta llegar ya a estas emociones del Mundial en noviembre? No hay mucho más que hacer ni tampoco mucho que inventar, porque la actividad de los jugadores seguirá, está previsto para el mes de junio, así lo anunció Gustavo Alfaro, que hay fechas FIFA, disputar 3 partidos, los 3 se dicen que será en los Estados Unidos. Ojalá que esos rivales que vaya a enfrentar Ecuador sean rivales de exigencia para sacar conclusiones para el técnico. Y 2 partidos más en septiembre, con lo cual ya quedan listos para en noviembre, 15 días antes, ya viajar hasta Qatar y preparar el Mundial. Bueno, ¿cómo va a ser ahora? Hoy nos vamos a enterar por esta señal, Teleamazonas, con quién jugamos. ¿A qué hora? ¿Cómo es la transmisión? Cuéntanos un poquito. 10 de la mañana con 45 minutos. Empezamos con una previa de lo que va a ser el sorteo, con invitados especiales también para recoger criterios y luego sí tener la señal internacional, irles contando grupo a grupo cómo se van emparejando, porque esto concita un interés, ¿no? Es jugar un partido adicional, el saber con quién va a jugar, no solo Ecuador, claro que el interés prioritario es conocer nuestros rivales, pero por ejemplo, saber a quién va a enfrentar Brasil, que siempre llega como candidato Argentina, para ganar una Copa del Mundo, Alemania, Francia, Argentina, que tú decías. Bueno, entonces va a ser todo un show y toda la información aquí en Teleamazonas. Gracias, Robert. No tiene para qué cambiar. Aquí estamos con la información. Hoy el sorteo, mañana el Mundial.